Dice así, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Nota, hermanos, el corazón del apóstol Pablo, la expresión del apóstol Pablo en este versículo número 16. Esta expresión, hermanos, que el apóstol Pablo revela o enseña, no es una expresión de gozo, no es una expresión de regocijo, es una expresión de deber y de responsabilidad. Pablo dice: ay de mí si no anunciare el Evangelio. Y queridos cristianos, el llevar el Evangelio, hermanos, a todas las naciones es una responsabilidad de la iglesia. El llevar el Evangelio a todas las naciones es una responsabilidad de cada cristiano, de cada creyente. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros que por ese Evangelio fuimos transformados, que por ese Evangelio fuimos perdonados, que por ese Evangelio alcanzamos una nueva vida, somos una nueva creación. Ese Evangelio es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Y hermanos, el apóstol Pablo entendía en el contexto, hermanos, de este pasaje, que Dios lo había llamado a ser apóstol no para simplemente quedarse con un puesto de autoridad o ser un hombre reconocido, sino Pablo entendía que el propósito por el cual Dios lo había salvado, el propósito por el cual Dios lo había convertido en apóstol, era que Pablo predicara el Evangelio a cada uno de los gentiles. Y hermanos, el propósito por el cual Dios nos ha salvado es para que nosotros fuéramos sus mensajeros y nosotros anunciáramos el mensaje, las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Pero quiero que entienda usted en esta tarde, querido cristiano, la responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios. Y Pablo dice: ay de mí si yo no cumpliera con el Evangelio, con anunciar el Evangelio. Hermanos, ay de ti, ay de mí si nosotros no anunciamos el Evangelio. Mire, hermanos, nosotros nos quejamos tanto de los asesinos. Oh, los asesinos de lo peor, oh, los asesinos esto, oh, los asesinos aquí, oh, los asesinos allá. Pero no hay peor asesino que alguien que conoce el método de la verdad y dejar que la gente se muera. No hay peor asesino, no hay peor persona que la que sabe cómo salir de una tragedia y no hacer nada para que esa persona sea librada de esa tragedia. En el libro de Ezequiel, capítulo número 33, nos encontramos un deber de un grupo llamado los atalayas. El deber de los atalayas era anunciar cuando el mal vendría a la ciudad. El deber de los atalayas era decirle al pueblo cuando se acercaba invasión, era tocar trompeta para que el pueblo se preparara porque la invasión vendría, para que el pueblo estuviera listo para afrontar esa invasión. Y Dios le dice a los atalayas: si tú vieras venir el mal y no tocares la trompeta y no hicieres nada por ese pueblo, es verdad, ese pueblo va a perecer por sus propios pecados, pero su sangre demandaré de tus manos. Hermanos, es verdad que nosotros no sabemos quiénes han de ser salvos. Es verdad que nosotros no sabemos quiénes son los que Dios ha escogido para salvación, pero eso no nos hace libres de responsabilidad. Dios fue muy claro cuando dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones. El mandato es explícito, hermanos. El mandato es un indicativo, es un mandato que es un deber que nosotros debemos de cumplir. Señores, que yo no sé quién va a ser salvo, eso a ti y a mí no nos importa. Nosotros debemos de llevar el Evangelio, y hay de ti y hay de mí si no lo anunciáremos. Tenemos una tremenda responsabilidad delante de Dios. Muchos de nosotros vemos el evangelismo como algo que solamente el pastor tiene que hacer.
Y lo mencionaba la semana pasada. A veces creemos que el que se tiene que encargar de llenar la iglesia es el pastor. Estás equivocado, hermanos. Para empezar, Dios no nos llamó a llenar iglesias. Dios nos mandó a predicar el evangelio a toda criatura. Pablo dijo: si yo anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. No tengo por qué jactarme de algo que tengo que hacer. Jóvenes, los hijos decimos: ay, voy a sacar buenas calificaciones para que mis papás me den una recompensa. Yo no tengo por qué recompensarte lo que es tu deber. Yo no tengo por qué recompensar lo que es mi obligación. Yo he aprendido algo, hermanos, en el ministerio. Yo no necesito que ustedes me den las gracias de lo que yo pueda hacer. Este es mi deber. Los políticos prometen: les prometo que si tú me votas por mí en la presidencia municipal, yo te voy a pavimentar las calles. Ese es su deber. Para eso se les paga un sueldo. No están haciendo de más. Pablo está reconociendo y dice: yo no estoy haciendo de más. Yo no tengo por qué gloriarme si yo anuncio el evangelio. Yo no estoy haciendo algo espectacular o sorprendente o algo que estoy haciendo porque me gusta hacerlo. Pablo dice: yo no tengo por qué gloriarme, me es impuesta necesidad. Pablo dijo: estoy bajo el deber de hacerlo. Y ay de mí si yo no anunciar el evangelio. Hermanos, ay de ti, ay de mí si nosotros no anunciáramos el evangelio. Padre, bendice tu palabra, Dios, en esta tarde. Señor, yo pido sabiduría para este mensaje, Señor, que has puesto en mi corazón para hoy. Señor, entendimos la semana pasada el deber de cumplir con la gran comisión, pero Padre, ayúdanos a entender la gran responsabilidad que tenemos cuando nosotros no anunciamos el evangelio. Señor, háblanos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cuando hablamos de proclamar el evangelio y de la necesidad tan importante de poder realizar el mandato que el Señor Jesucristo nos ha dejado, genera en la mente de muchos creyentes un poco de indiferencia acerca de la necesidad de predicar el evangelio. Hoy en día, hermanos, son cada vez más pocas las personas, las iglesias que salen a compartir el evangelio. Algunos atribuyen la ausencia de predicar el evangelio con el argumento de que al cabo Dios sabe quién va a ser salvo, no tiene caso que nosotros prediquemos el evangelio. Otros atribuyen a la predicación del evangelio como el deber del líder eclesiástico. Él tiene que predicar el evangelio porque para eso se le paga a esa persona, para que predique el evangelio. Otros llegan a pensar que la predicación del evangelio es algo que hoy en día ya no funciona, que ya los tiempos han cambiado, que el tiempo ha cambiado tanto que ya no necesitamos salir a predicar el evangelio, pues ahora tenemos redes sociales y es más fácil difundir un mensaje del evangelio. Hermanos, Dios no está en contra de métodos para predicar el evangelio. Los métodos pueden cambiar, pero la verdad bíblica no cambia, hermanos. Tú puedes predicar por medio de tu página de web social o tu perfil, puedes predicar en las calles, puedes predicar en la plaza, puedes predicar donde tú quieras, pero el mensaje es claro, la ordenanza es clara: ve y predica el evangelio a toda criatura. Ese es el mandato. Hermanos, hoy en día en el cristianismo moderno, las iglesias evangélicas tienen en poco la gran comisión. Hoy en día el evangelio lo han mudado por una bolsa llena de despensa. Hoy en día el evangelio lo han mudado por unos billetes. Hoy en día el evangelio lo han cambiado por tener un grupo de personas reunidas en un salón para hablarles de un mensaje. Pero hoy en día, hermanos, no hemos entendido lo que implica que nosotros prediquemos el evangelio. Y lo veíamos la semana pasada. Predicar el evangelio es más que solo oír, hermanos, es hacer discípulos. Es enseñarle a la gente la obra que Jesucristo ha hecho. Es enseñarle a la gente la verdad de lo que Dios dejó en su palabra. Hermano, dijo el apóstol Pablo: tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermano, tenemos un tesoro en nuestros cuerpos. Tenemos el mensaje que ha transformado nuestras vidas. Es un mensaje poderoso, es un mensaje grande, es un mensaje precioso, hermanos, el que nosotros tenemos. Y hermanos, no hay nada peor que conocer la verdad y callarla.
Hermanos, muchas veces pensamos que el que miente, la persona que miente es alguien malo por ocultar la verdad. No, hermanos, la persona que se calla es peor porque sabe la verdad y no lo hace. Nosotros conocemos la verdad. La verdad no es la denominación bautista, la verdad es el evangelio de Dios. Esa es la verdad. Nosotros estamos bajo el deber de hacerlo. Mire lo que dice el apóstol Pablo ahí en el versículo número 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncien el evangelio que vivan del evangelio. Está hablando de los que se dedican a este ministerio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, nota lo que dice Pablo: la comisión me ha sido encomendada. Pablo dice: sí, es verdad que el que predica el evangelio, que viva del evangelio, se le debe de sostener a la persona que predica el evangelio. Y dice Pablo: yo no les estoy diciendo esto a ustedes para que ustedes me den a mi apoyo. No, yo prefiero 1000 veces la muerte antes de que alguno de ustedes piense que yo estoy predicando el evangelio por alguna ganancia. Porque si yo anuncio el evangelio, no tengo ninguna necesidad de jactarme o de gloriarme. El evangelio me fue impuesto a mí una necesidad, y si yo no lo predico, ay de mí si yo no lo hago. Porque si lo hago de buena gana, voy a tener recompensa de Dios. Pero si lo hago de mala gana, ¿qué creen? La comisión me fue encomendada. Hermanos, tenemos que entender una cosa: la comisión nos fue encomendada. Y cuando el Señor Jesucristo llamó a Pablo en el camino a Damasco, el mensaje fue claro, la orden fue clara. Dios llamó a Pablo para que predicara el evangelio de Dios. Mire lo que dice el libro de Hechos capítulo número 9, por favor. Vamos a ver un poquito de el trasfondo de lo que el apóstol Pablo está diciendo de ay de mí si yo no predicara el evangelio. Mire lo que dice Hechos capítulo número 9, por favor, versículo número 15. Aquí el Señor le está hablando a Ananías, diciéndole de Saulo. Dice Hechos 9:15: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué, hermanos? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El llamamiento de Pablo fue explícito: yo lo llamé para hacerme un instrumento escogido. Hermanos, cuando nosotros predicamos el evangelio, somos el instrumento que Dios ha escogido para llevar las buenas nuevas, hermanos, tanto a gentiles como a los judíos. En ese caso te lo quiero poner en forma más explícita: a todas las naciones. Mira, en Marcos capítulo 16, 15, por favor, gracias, hermano. Marcos capítulo número 16, verso 15. Marcos 16, 15. Hermanos amados, el mensaje es claro, la ordenanza es clara. Nosotros tenemos la responsabilidad de llevar el evangelio a cada criatura. Mira lo que dice Marcos 16, 15. Versículo 14: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Qué dice, hermanos? A toda criatura, a cada persona, a cada individuo. Ve y predica, anuncia el mensaje. El mandamiento es claro, el mandamiento es explícito. Pablo fue nombrado a predicar el evangelio. ¿Y sabe qué, querido cristiano? Pablo entendió, escuche bien, Pablo entendió que el mensaje del evangelio era su responsabilidad. Ahora, no estoy diciendo que de Pablo dependía la salvación de otros, no. Pablo tenía esta encomienda. Hermanos, nosotros somos el portavoz del mensaje, y Dios es el que salva. El Espíritu Santo es el que convence, pero usa instrumentos humanos para ese mensaje.
Nosotros somos los portadores de Dios. Si pudiéramos transportar el término, nosotros somos unos ángeles de Dios, somos mensajeros de Dios. La palabra ángel significa mensajero, portadores de noticias. Nosotros hacemos una función tremenda. Nosotros tenemos una responsabilidad tremenda. Ve y anuncia el mensaje. Ve y enséñale a la gente mi gloria. Ve y muéstrale al mundo entero que toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Enséñale al mundo que no hay otro Dios. Enséñale al mundo que no hay otro Salvador, como dijo el apóstol Pedro, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas por su gracia, dijo Pablo. Y Pedro dijo: este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los pecadores, por vosotros, por quien ha sido. Perdón, vamos allá a Hechos, por favor, 4:12. Perdón, hermanos, se me fue el versículo. Mire, 4:11 y 12. Dice: este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, que dice, hermanos, que podemos ser ¿qué? Salvos. Este es el mensaje que nosotros debemos de llevar. En ningún otro hay salvación. No hay salvación en las denominaciones. No hay salvación en sus imágenes. No hay salvación en sus dioses falsos. En ningún otro hay salvación. Solo en Jesús hay salvación. Ese es el mensaje para la iglesia. Ve y predica este mensaje. Pablo dijo: ay de mí. Ahora, esta frase, estos ayes, los israelitas, los hebreos los conocían muy bien. Estos ayes, hermanos, indican varias cosas, pero uno de los ayes, primeramente los ayes identifican juicio. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si estos milagros se hubieran hecho en Sodoma y en Gomorra, tiempo hace que se hubiera arrepentido, pero por cuanto no lo hiciste, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ti. Ay de ti, Jerusalén, ay de ti, Capernaum, ay de vosotros, fariseos hipócritas. Esos ayes son ayes de juicio. Pero no solo son ayes de juicio, son ayes de responsabilidad y de temor por no cumplir con una orden. Dice Pablo: ay de mí si yo no anunciare el evangelio. ¿Qué le pasó, hermano? Salud, hermano. ¿Qué le pasó a Jonás cuando Dios le dijo: ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica arrepentimiento contra ellos? Jonás no quiso ir. Jonás no quiso ir. Ahora, hermano querido, déjame decirle una cosa. Usted y yo podemos decidir no cumplir con el mandamiento que el Señor Jesús nos ha dicho, pero tú le vas a rendir cuentas a Dios. Jonás pensó que de Dios se podía escapar y tomó una nave y fue a Tarsis. Completamente diferente el rumbo hacia Nínive. Y hay quienes piensan que la ballena es el castigo para Jonás. No, la ballena fue el acto de misericordia de Dios para Jonás, para que no se ahogara. ¿Y dónde crees que la ballena terminó escupiendo a Jonás? ¿Dónde, hermanos? Nínive. Porque nadie puede hacer su propia voluntad. Dios no puede ser burlado, hermanos. Y si Dios dejó una orden clara de predicar el evangelio, ay de nosotros si nosotros no cumplimos con ella. Ay de la iglesia si la iglesia no está cumpliendo con su mandato. Ay de nosotros, hermanos, que frenemos la obra misionera. Ay de nosotros. Ay de nosotros que dejemos de salir a predicar el evangelio en nuestra Jerusalén, que es esta ciudad. Ay de nosotros, hermanos. Porque si bien en la tierra parece que no sucede nada, como Jonás pensó que no pasaba nada, llegará el momento en el cual Dios va a decir: échalo al agua. Échamelo al agua porque este es mío. Un día, querido cristiano, todos nosotros le vamos a rendir a Dios cuentas. Un día vamos a estar en el tribunal de Cristo, dijo Pablo. Todos compareceremos en el tribunal de Cristo. Y el apóstol Pablo dijo: muchos serán avergonzados. Ay de ti, ay de mí, si no predicaremos el evangelio. Hermanos, muchos cristianos piensan que es un favor predicar el evangelio.
no es un favor. Predicar el evangelio en la calle debería de ser un privilegio para nosotros. Somos instrumentos, somos embajadores de Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros. Es un privilegio predicar el evangelio, hermanos. Es un privilegio haber sido apartado, haber sido llamado por Dios para predicar el evangelio. Pablo le dijo a Timoteo: a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. El ministerio del evangelismo no es para un cierto grupo. El ministerio del evangelismo es para cada cristiano que fue salvo por la gracia. Es un ministerio que todos tenemos de golpe, de cajón. No es el de niños tu ministerio principal, cuidar niños, dar clase a niños. No es tu ministerio principal venir a predicar en un púlpito a la congregación. Tu ministerio principal es ir y anunciar el evangelio a toda criatura. Ese es tu ministerio principal. Ahora, quiero que veamos, hermanos, por qué Pablo expresó una imperativa necesidad de predicar el evangelio. ¿Por qué Pablo expresaba esa necesidad de predicar el evangelio? ¿Por qué Pablo expresó: ay de mí si no anunciar el evangelio? Vamos allá a 1 Corintios 9:16, por favor. ¿Por qué Pablo sentía esta carga, esta responsabilidad? Versículo 16: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es, vea la frase, impuesta necesidad. Hermanos, note acá lo que le voy a decir. No dice porque me es una necesidad. Pablo dice: me es impuesta necesidad. La primera razón por la cual Pablo dice: ay de mí si yo no anunciara el evangelio, es que Pablo entendió que el evangelio es una necesidad impuesta. Pablo les muestra a los corintios que la predicación del evangelio en su ministerio no era causa para que él se gloriara o se jactara, no era algo que fuera hecho por él mismo. El apóstol entendía, hermanos, perfectamente que la predicación del evangelio no era motivo para que él se sintiera superior a otros, o para que él mereciera algún reconocimiento, o para que él sintiera que él era alguien importante, sino que para que Pablo entendiera y entendieran los corintios que el mensaje del evangelio fue una necesidad impuesta. En otra traducción dice: estoy bajo mi responsabilidad o bajo mi deber de cumplir con ello. La palabra impuesta nos habla de una necesidad que apremiaba al apóstol Pablo. Me es impuesta necesidad. Pablo no estaba predicando motivado por su orgullo. Pablo no predicaba por ninguna necesidad personal. Pablo predicaba porque era una necesidad divina. Dios había puesto en Pablo esa responsabilidad. Hermanos, el predicar el evangelio nos fue impuesto a la iglesia como necesidad. Y una necesidad no es algo que puedes negociar, no es algo que puedes decidir si quieres o no hacer. Una necesidad es algo que tengo que cumplir porque es vital. Pablo dice: el evangelio me fue puesto como una carga. Me fue dada esa responsabilidad a mí. Y ay de mí si yo no cumplo con ella. Hermanos, Cristo impuso en nosotros esta necesidad. Miren Mateo 28, ya lo vimos la semana pasada, pero miren otra vez Mateo 28, 18 y 19. Hermanos, fue Cristo, fue su autoridad, fue su gloria, fue Él el que puso en nosotros esta necesidad. Miren Mateo capítulo número 28, versículo 18 y 19. Mateo 28, 18 y 19. Dice la palabra de Dios: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mire Hechos capítulo 1 versículo número 8. Hechos capítulo 1 versículo 8. Fue Cristo el que puso esta necesidad. Fue Cristo el que se le apareció a Pablo en Damasco y le dijo: ve y predica a los gentiles.
Ni lo que dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. ¿Y qué dice, hermanos? Hasta lo último de la tierra. Nuestra motivación de predicar el evangelio no se encuentra en lo que puedo obtener, en lo poco o mucho que yo puedo lograr, o en lo que yo puedo verme, sino en quién nos ha mandado a predicar. Tenemos que entender, comprender la grandeza del que nos ha enviado. Por eso Pablo dijo: el evangelio me es impuesta necesidad. Alguien depositó en mí esta responsabilidad. No fue una responsabilidad que yo adopté por gusto. Pablo dice: me fue impuesta. Me fue impuesta. Por eso Pablo dice más adelante: si lo hago de buena gana, voy a tener recompensa. Pero si lo hago de mala gana, la comisión, ve la palabra, el deber, la comisión me fue dada. El evangelio es importante predicar, y hay de nosotros si no predicamos, en primer lugar porque nos fue una necesidad impuesta. No es si queremos evangelizar, no es si nos gusta evangelizar, no es que si el sol está muy fuerte o si tengo cosas que hacer. Tienes un deber del patrón de patrones de todo este mundo. Y preferimos cumplir los deberes de un patrón terrenal que cumplir los deberes del patrón celestial. Y yo te quiero decir una cosa para ti que justificas el hecho de que no quieres evangelizar porque pones de por medio muchos pretextos. El patrón terrenal es un patrón corruptible. El día de mañana se va a cansar de ti, y el día de mañana lo que tú hayas hecho por él se le va a olvidar. Pero él, hermanos, él es un Dios que nunca el trabajo que nosotros hayamos hecho para él ha sido en vano. Pablo dijo claramente a la iglesia: nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor tiene un propósito y tiene una vida llena de bendición. Hermanos, cuando el cristiano contempla la grandeza del Cristo resucitado y su autoridad, será motivado, será movido a compartir el evangelio para que otros conozcan acerca de él. Vamos a regresar a Hechos 9. Vamos a ver el ejemplo de Pablo. Ya vimos ahí el llamado que hace Pablo. Pablo vio a Cristo, vio su gloria, lo vio resucitado. Ahora mire lo que sucedió ahí en el versículo número 20. Después de que Pablo estuvo algunos días en Damasco, mire lo que pasó en el versículo 20. ¿Qué dice, hermanos? Wow. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Cuando nosotros entendemos la grandeza del que nos ha enviado, enseguida vamos a anunciar de la gloria de ese Cristo resucitado. Enseguida. El problema de que nosotros muchos callamos y guardamos silencio es porque nosotros no tenemos en cuenta la grandeza del Cristo que nosotros hemos conocido. Todos nosotros hablamos de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, de lo que nos atrae. Muchos nos jactamos de nuestras capacidades, presumimos a nuestros hijos o a nuestros maridos o mujeres cuando son personas importantes, pero son importantes para nosotros. Pero ¿por qué no hablamos de ese Dios, de ese Cristo glorioso y sublime que está centrado en ese trono alto y sublime y sus faldas llenan el templo? ¿Por qué no hablar de ese Cristo que hizo lo que nadie podía hacer, hermanos? Pagar el precio de nuestros pecados, darnos una nueva vida, una nueva mente, un nuevo corazón. ¿Por qué no hablar de ese Cristo, hermanos, que con su gracia y su poder restauró nuestros matrimonios cuando ya estaban acabados? ¿Por qué no hablar de ese Cristo, hermanos, que vino a nosotros y nos sacó de la vida miserable que llevábamos y nos dio una nueva vida? Y como dice el Salmos 40, y me hizo sacar del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Por qué no hablar de ese Señor que hizo cosas grandes en nuestras vidas? Pablo dijo claramente: me es impuesta necesidad.
Primeramente, nos es impuesta necesidad porque fue su potestad, fue su persona la que nos puso esa necesidad. Pero en segundo lugar, hermanos, al evangelio nos es impuesta necesidad debido a que el día de juicio, el juicio de Dios está cada vez más cerca. Mire lo que dice segunda de Pedro, capítulo número 3. Segunda de Pedro, capítulo número 3. Versículo número 4. Segunda de Pedro 3:4. Dice: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo desde entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. ¿En dónde, hermanos? En el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán, que dice, quemadas. Hermanos, el día del juicio vendrá y es una necesidad apremiante que nosotros prediquemos el evangelio, hermanos, porque el día del juicio de Dios a este mundo está cada vez más cerca. Y dice la palabra de Dios que el fuego está guardado en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Sabías tú, hermanos, que un día, cuando el Señor Jesucristo venga en gloria en la tierra, va a haber un juicio, hermanos, para este mundo? Va a haber un juicio para muchos familiares nuestros. Va a haber un juicio para muchos de nuestros ciudadanos, compañeros del trabajo, gente con la que compartimos una vida, a la cual nosotros jamás quisimos anunciarles el evangelio por miedo, por pereza, o por una razón más importante, que es un factor muy diario en la iglesia, o porque somos de mal testimonio. Nos da vergüenza predicar el evangelio, no porque se burlen de nosotros, sino porque ellos saben quiénes somos. Pero el día del juicio vendrá, hermanos. El día en el que el Señor venga con vara de hierro a juzgar al mundo vendrá, y nadie va a escapar de ese juicio. Es una necesidad que nosotros prediquemos el evangelio. Nos fue impuesta. Este trabajo, hermanos, no fue dado para los ángeles. Este trabajo no fue dado mucho menos para los inconversos. Este trabajo fue dado para la iglesia. Nos es impuesta necesidad. Hermanos queridos, mire, yo veo demasiada apatía en nosotros en cuanto al evangelismo. Yo veo un grupito de jóvenes que salen a ganar almas, pero yo creo que nosotros no hemos entendido, hermanos. Y no hablo solamente de ganar almas como iglesia, hablo de ganar almas en donde quiera que nosotros estemos. Muchos de nosotros no estamos anunciando el evangelio. La gente se da cuenta que somos cristianos no porque nosotros prediquemos el evangelio, sino porque muchas veces nos descubren. Muchas veces se dan cuenta que eres cristiano porque traes una Biblia en la mochila, o porque tienes un amigo en Facebook que es cristiano y que viene en la iglesia, o porque te llaman hermano. Pero mucha gente no sabe que somos cristianos porque les anunciamos el evangelio. ¿A cuántas personas de nuestro trabajo hemos evangelizado con la palabra de Dios? ¿A cuántos familiares hemos anunciado el evangelio? ¿A cuántos de nuestros hijos les hemos anunciado el evangelio? ¿A cuántas personas en esta ciudad les hemos anunciado el evangelio? Es una necesidad. Fue una necesidad que nos fue impuesta por Dios mismo. Mire 2 de Corintios 5:19. En segundo lugar, hermanos, Pablo dijo: ay de mí
sino anunciar el evangelio, no solo porque nos fue una impuesta necesidad por Cristo, sino porque nos fue impuesta una necesidad por Dios mismo. Mire lo que dice 2 de Corintios 5:19. Dice la Biblia, versículo 18: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba ¿en quién, hermanos? En Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de ¿quién, hermanos? Hermanos, el evangelio nos fue impuesta necesidad, Dios mismo nos lo encargó. Fue el mismo Padre el que nos lo encargó. Esta palabra encargar quiere decir poner encima de. Dios puso encima de nosotros la responsabilidad de llevar el evangelio de Jesucristo. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Un embajador es un representante. Ahora vea el juego de palabras. 19: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Esto es lo que la gente necesita conocer, que Dios estaba reconciliando a ese pecador, nos estaba reconciliando a nosotros en Cristo, hermanos. Cristo fue el medio por el cual nosotros tuvimos reconciliación con el Padre. Y por medio de esa reconciliación con el Padre, nosotros podemos tener comunión con el Padre, hermanos. Dice el versículo 19: no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ese es el evangelio. Y dice el versículo: y nos lo encargó a nosotros. Pásale, Rigo, por favor, ven acá rápido. Rápido. De rodillas. Ponte ahí, volteate para allá. Dios nos encargó a nosotros. Él puso encima de nosotros, hermanos. Dios puso encima de nosotros el peso de... Si eres un mormón, hermano. Sí, es cierto. Dios puso encima de nosotros la responsabilidad de llevar a los hombres el mensaje de la reconciliación. Somos embajadores de Dios. Y un embajador porta el mensaje, representa su patria ante los demás, representa su nación, la lleva con orgullo. Todos los que ven a ese embajador, él es el representante del país. Él es el encargado de llevar buenas nuevas a otro país en sustitución del presidente o de todo el pueblo. Él representa toda una nación. Y él va a alguna nación, a Paraguay, a Israel, y ahí está la embajada, ahí corren. Él es el representante. La Biblia dice que nosotros somos los embajadores de Cristo. Somos embajadores de Dios, llevando el mensaje de la reconciliación. Él puso sobre nosotros esa responsabilidad. Por eso Pablo dijo: me es impuesta necesidad. Sigamos leyendo ahí el versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de ¿quién, hermanos? De Cristo. Ve esto, hermanos, ve esto. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados por Dios. Hermanos, Dios va rogando en nosotros al mundo, reconciliados con Dios. Cuando nosotros llevamos el mensaje, le vamos diciendo al mundo: ¡hey! Reconcíliate con Dios. Eres pecador.
Pero Él vino para no tomarnos en cuenta nuestros pecados, para reconciliarnos con Él. Hermano, ¿no se supone que la persona que fue agredida debe de recibir un don para reconciliación? Bueno, la persona ofendida fue la que dio un don para reconciliación. Dios se desprendió de su Hijo unigénito. Ese es el mensaje glorioso del Evangelio, hermanos. Y Dios nos lo encargó a nosotros. Mire qué bonito mormón. Dios nos lo encargó a nosotros, hermano. Tenemos el peso de la responsabilidad. Tenemos el peso de la responsabilidad. Por eso Pablo dijo: si anuncio el Evangelio, yo no tengo por qué jactarme. Me fue impuesta esta necesidad. Yo llevo todos los días en mis hombros una responsabilidad. Llevo una carga en mis hombros. Mira, hermanos, así como el cirujano usa sus aparatos para operar, el bisturí o cualquiera de los aparatos no pueden jactarse. No pueden jactarse. ¿Usted cree que el bisturí puede jactarse de la operación? No. El bisturí no funciona si el médico, si el profesional no lo usa. ¿Quién se lleva la gloria en una operación? ¿El bisturí o el médico? ¿Quién se lleva la gloria del evangelio de gracia, de salvación? ¿La iglesia o la cabeza? La cabeza. Y qué precioso es que nosotros seamos el bisturí en las manos del médico. Que gracias a que soy su instrumento y Él me quiso usar, alguien fue salvo, alguien fue sanado, alguien fue restaurado, alguien fue perdonado. Pero Pablo dijo: pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Qué privilegio, hermanos, yo ser el instrumento de haber llevado la Biblia, de haberle enseñado el mensaje, que Dios lo haya salvado y que un día yo llegue a la gloria y un día vea 1, 2, 3, 4 que fueron salvos porque Dios me usó a mí para llevar ese mensaje. Qué precioso, hermanos, que Dios nos use a nosotros para su gloria. Pablo dijo: esta carga me fue impuesta por Jesús, pero también por el Padre. Me es impuesta necesidad. Mire 1 Tesalonicenses 2:4. Gracias, hermano Rigo. No, es que ahí en la iglesia de los santos de los últimos días está acá de este lado, dijo. Pero bueno, gloria a Dios que mormones también son salvos. Amén, hermano, gloria a Dios. Gracias, hermano. No, y espérate, ya te tenía el morenito de atrás, ahí te Iván, mira. Te hubiera hablado también de una vez. 1 Tesalonicenses 2:4, por favor. 1 Tesalonicenses 2:4. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios. Versículo 3: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios. Ve esto: fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino ¿a quién, hermanos? A Dios, que prueba nuestros corazones. Hermanos, no venimos a agradar a los hombres. No somos mejores que otros hombres. Nosotros predicamos para agradar a Dios. Es su obra. Cristo dijo: yo edificaré mi iglesia. ¿Quién es el que edifica la iglesia, hermanos? Cristo, por medio, usando instrumentos corruptibles. Él edifica su iglesia por medio de su iglesia misma, por medio de su propio cuerpo. Querido creyente, el evangelio es una impuesta necesidad. Es una responsabilidad que Cristo, el Hijo, nos entregó. Toda potestad me es dada, pero también el Padre nos encargó a nosotros este ministerio. Y no solamente el Padre y el Hijo. Hechos 1:8:
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo también. Wow, hermanos, tenemos una encomienda muy grande. Muy grande. Sigamos leyendo 1 Corintios 9, ya vamos a terminar. Estamos concluyendo. 1 Corintios 9. Pablo dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y vea por qué dice, y ay de mí. Nota esa frase, ay de mí, si no anunciare el Evangelio. En primer lugar, vimos que ay de mí, esta imperativa necesidad de predicar el Evangelio es porque le fue impuesta necesidad. Y en segundo lugar, Pablo dice, ay de mí. ¿Qué es lo que nos indica este ay? Los ayes en la Biblia, los ay, son una aseveración que utilizaban los profetas. Era una aseveración de un juicio de Dios para una nación o para alguien. Los ayes se utilizaban para hacer una aseveración de juicio, de castigo. Y Pablo dice, ay de mí. En siguiente lugar, hermanos, Pablo entendía que Dios nos va a pedir cuentas de la comisión que nos fue encomendada. Hermano querido, Pablo nos va a pedir cuentas. Dios nos va a pedir cuentas del mensaje del Evangelio que hemos o no hemos predicado. ¿Por qué cree usted que Pablo dice, ay de mí si yo no lo anuncio? Lo que Pablo está aseverando es, yo voy a rendirle a Dios cuentas porque yo no lo anuncié. Todos aquí, todos en este cuarto van a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos en este cuarto. Y tú te puedes justificar conmigo, mira hermano, para empezar, la obra del evangelismo no es obra mía, ni a mí se me ocurrió. Muchos de nosotros pensamos que el evangelismo es que el pastor dijo que no, hermanos, si tú has entendido la gran comisión, si tú entendiste realmente quién es el que nos lo ordena ir, inmediatamente tú saldrías a hacerlo. Porque yo no soy el que te va a pedir cuentas de por qué no viniste a ganar almas. Yo no te voy a pedir cuentas de eso, pero Él sí, porque es su mensaje, es su ordenanza, es su mandamiento. Mira lo que dice Romanos 14:12. Romanos 14:12. Pablo dice, me fue impuesto, me pusieron encima la responsabilidad, y ay de mí si no lo hago. Mira Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios, ¿qué dice? Cuenta de sí. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Hermanos, todos vamos a dar cuentas a Dios. Pastores y hermanos, ovejas, todos vamos a dar a Dios cuenta de lo que hemos hecho. Vamos a dar cuenta de nuestra mayordomía. Vamos a dar cuentas de nuestra mayordomía. Ahora, hay una palabra interesante aquí. Ahí en 1 Corintios 9. ¿Por qué digo que vamos a dar cuentas de nuestra mayordomía? Mira el versículo 17. Capítulo 9, verso 17. Ya estamos terminando. Dice, por lo cual, si lo hago de buena gana, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, ¿la qué dice? La comisión, nota esa palabra, la comisión me ha sido encomendada. La palabra comisión significa la administración. En pocas palabras dice, se me encargó la administración del evangelio. Pablo ha entendido que él es un mayordomo y que se le ha encargado cumplir con un propósito explícito del amo. Al mayordomo se le encargaba la administración de los bienes y de toda la casa. ¿Te acuerdas la parábola de los talentos? Llegaba el amo a pedirle a sus mayordomos cuentas de los talentos. Esos talentos eran bienes, era la administración de sus bienes. Y al que le entregó 5, 3 y 1,
Les vino a pedir cuentas de esos talentos. Hermano querido, nosotros vamos a dar cuentas a Dios de nuestra administración. Y yo le pregunto a aquellos que no les gusta evangelizar, ¿qué cuentas les van a dar a Dios de su pésima administración? Nosotros somos administradores del evangelio, hermanos. Antes que ser administradores de finanzas, antes que ser administradores de lo que quieras, somos administradores del evangelio. Somos los encargados de llevarlo, de esparcirlo, de multiplicarlo, de generar intereses de ese mensaje. Somos llamados a multiplicar el mensaje. Dice Primera de Corintios 4:2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Usted es un administrador fiel del evangelio? Pablo dijo, ay de mí si yo no predicare el evangelio. Terminamos, puestos de pie, Ezequiel 33. Nada más lo voy a mencionar por encima, porque lo vamos a ver en alguno de los domingos. Ezequiel 33, versículo 1 al 6. Póngase de pie, por favor. Ya terminamos. Ezequiel 33. Mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo número 1. Quiero que pongas atención aquí. Y aquí vamos a concluir. Quiero que notes aquí que el Señor le va a pedir cuentas a los atalayas de su administración, de su trabajo. Dios nos va a pedir cuentas a nosotros de nuestra administración del evangelio, de nuestro trabajo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero yo, vea la palabra, yo demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás. ¿Qué dice? Somos representantes de Dios en la tierra. Nosotros nos encargamos de amonestar al mundo de su parte, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y ve lo que dice el Señor: su sangre yo voy a demandar, yo voy a pedir cuentas de ti por la sangre de ellos. Quiero aclarar una cosa: yo no soy culpable de que la gente se vaya al infierno, cada uno pagará por su propio pecado. Y tampoco estoy diciendo que si tú no vas a la gran comisión, la gente se va a ir al infierno. Hermanos, Dios es un Dios vasto para salvar. No se ha cortado su mano para salvar, ni su oído se ha grabado para oír. Pero, dice Dios, Él va a morir por su pecado, pero yo voy a demandar su sangre de tu mano. ¿Por qué? Porque tú sabías lo que venía y no le dijiste. Porque tú, al conocer una verdad y guardarla, cometiste homicidio. Eso es lo que está diciendo el deber de la atalaya. Él murió por su pecado, pero tú sabías que el mal vendría y no lo amonestaste. Tú participaste del homicidio con él. Y esa sangre yo la voy a pedir a ti de tu mano. Nadie de nosotros va a escapar del juicio de Dios. Jovencitos, ustedes, Abigail Morales, Roxana, que estuvo en el trabajo, los que están estudiando allá, Talía, que trabaja con una familia que no conoce de Cristo, etcétera. Jovencitos, todos esos amigos de la escuela,
de la carrera, de la prepa, donde trabajas, que tú conociste y que tú no les anunciaste el mensaje del evangelio, esa sangre será demandada de tus manos. Tú eras el luminar en esa casa. Tú eras la sal de la tierra en esa casa. Tú eras la luz del mundo en esa casa. Tú eras el embajador de Cristo en esa casa. Dios no te dio ese trabajo por casualidad. Él te puso ahí como el luminar de esa casa. Dios va a demandar esa sangre de tu mano. Esas jovencitas, esas compañeritas, esos compañeros, esos amigos que según tú eran tus amigos, ellos van a morir por su pecado, pero su sangre será demandada de tu mano. ¿Cuánta gente no se nos ha muerto en las manos? Yo no soy responsable de que ellos vayan al infierno por su pecado. Soy responsable de haber callado la solución para su problema. Si ellos hubieran rechazado el mensaje de salvación, Cristo dijo: sacúdense el polvo de vuestros pies y síganle a lo que sigue. Acabó su comisión. Yo nomás te digo una cosa, hermano, terminamos. Qué terror, qué terror estar de ese Dios, delante de ese Dios. Porque mira, hermano, ahorita tu cabeza no da para más, ni mi cabeza. No nos imaginamos la gloria del Dios con el que vamos a estar enfrente. Tanta va a ser su gloria, tan temible va a ser que ni siquiera vamos a podernos estar de pie con cuello erguido. Vamos a estar de rodillas, hermanos. Qué horror cuando el Señor diga: siervo malo y negligente. Qué horror. Qué horror. ¿Sabías que siembro donde no, que recojo donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Tú me conoces, tú sabías quién soy. Echadle a los verdugos, echadle a las tinieblas de afuera, y será el lloro y el crujir de dientes. Siervo malo y negligente. ¿Por qué crees tú, hermanos, que Pablo dijo: ay de mí, sino anunciar el evangelio? ¿Por qué crees que Pablo sentía esa carga? Porque Pablo sabía que Dios es un juez justo y que Pablo no fue salvo por casualidad, que Pablo había sido salvo con una comisión encomendada. Pablo fue engendrado en el evangelio inmediatamente con una responsabilidad en su mano. ¿Y sabes qué hizo Pablo cuando entendió eso? Enseguida predicaba en las sinagogas. Pablo comprendió el propósito de su llamado. No sé si vas a ser misionero, evangelista, o vas a quedarte toda tu vida siendo un cristiano nominal, pero esta ordenanza es para ti, es para mí y para todo aquel que es creyente. Ay de mí, ay de ti, si no anunciaremos el evangelio. Yo no quiero saber lo que le va a pasar a esta iglesia el día que esta iglesia retire la obra misionera por nuestra vida tan tacaña y por nuestro egocentrismo, por llorarle tanto al dinero. Yo no sé, pero ay de ti, ay de mí, si no estamos anunciando el evangelio. No solo es apoyar misiones, usa tu boca para abrirla y dile a la gente que hay un Salvador que murió por ellos para salvarles. Padre, bendice tu palabra, Señor, en este día. La palabra ha sido entregada.